Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Damos la gracia a nuestro Dios que nos da una nueva oportunidad de reunirnos para honrar y glorificar su santo nombre. Amén. La lectura de la palabra del Señor hoy leeremos en Primera de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 4. Amén. Y la palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que ha de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5. Sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, mis hermanos. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por esa bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra es tu verdad, es tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te pedimos porque tú no llegas tarde, Señor. Tú hablas al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Tenemos esa esperanza y esa confianza, Señor, que tú nos has ayudado, nos has guardado a través de tu sangre preciosa, Señor, que ha sido revelada a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has fortalecido, Señor, en el poder del Espíritu Santo, porque tú eres fiel sobre todas las cosas, Señor. Y te agradecemos, Señor. Purifícanos, Señor. Fortalécenos, Señor, en grande manera, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, glorioso Dios y Salvador, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de este mensaje, mis hermanos, somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Y el apóstol Juan, como se expresa, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y el amor de Dios, hermanos, supera todos los amores. Siempre hemos dicho humanamente de que si comparamos el amor de los humanos, siempre decimos que el amor de una madre es lo mejor que tenemos. Porque la madre se da todo por un hijo. Cuanto más Dios, Él se da por todo el mundo. Entonces su amor es inmenso. Y el apóstol Juan revela y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué dice nos ha dado? Porque no le está hablando a gente que no le ha conocido, le está hablando a la iglesia del Señor. ¿Y por qué es importante recalcar, mis hermanos, en este tiempo esta palabra? Porque vivimos en un día a día, los afanes de la vida. Hoy nos sentimos bien, mañana nos sentimos mal. Hoy tenemos sentido de razón, de valor, de pertenencia, pero el día de mañana nos sentimos que no valemos nada o que no somos nada. Pero usted y yo, mis hermanos, no vivimos conforme a las circunstancias, sino conforme a la palabra del Señor. Por eso Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y si Dios nos ha dado es porque Él se dio y se manifestó, mis hermanos, en la obra redentora, en la cruz del Calvario, mis hermanos, por amor a cada uno de nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hermanos, y el nombre debemos de guardar ese nombre con honor. Es un privilegio para nosotros ser llamados hijos de Dios. Usted sabe de cuando el nombre de una persona tiene mucho valor y significado. Por eso nos dan un nombre. Por eso la cultura hebrea, cristiana, mis hermanas, cada nombre tenía un significado. A veces te ponían nombres de dolor. Y todos sabemos que Isaac es significado de hijo de risa, porque Sara se rió cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y entonces así los hijos de Dios, los profetas de Dios, la familia que creció en la palabra del Señor, siempre tiene un significado el nombre. Entonces nosotros somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, mis hermanos, en toda la extensión de la palabra de Dios.
Como hijos de Dios no solo somos pertenencia de Él, quiere decir que andemos como Él anduvo también. Si vamos a andar en amor, pues que hasta ahí nos gusta todo puro amor, ¿verdad? Pero el amor encierra todo en servir al Señor, ¿no? Entonces recuérdese de que el amor, en el amor se manifiesta todo. En el amor se da la vida. En el amor se hacen tantas cosas, mis hermanos. Por eso que ese versículo que siempre vamos a leer y decir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces vemos de que ese es el amor más grande. Si usted cree que ama, gloria a Dios, y ese amor puede ir creciendo, pero mi amor tiene que venir del amor de Dios. Porque mi amor se acaba, mi amor se termina, mi amor puede ser convenenciero, mi amor puede ser interesado, mis hermanos, pero el amor de Dios permanece para siempre, ¿no? Eso es bien hermoso, mis hermanos, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y por qué nos llaman, mis hermanos? Es el nombre, la identidad, que somos hijos del Señor y tenemos que vivir por Él y para Él. En la palabra del Señor dice, somos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, dice el apóstol, porque no le conoció a Él, mis hermanos. La gente del mundo no va a pensar como nosotros pensamos. Ahora el problema es que nosotros sigamos pensando como ellos pensaron. Entonces en el verso 17 del mismo capítulo de Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, mis hermanos, ese es el amor. Si nosotros nos ponemos a dar cuenta por qué el mundo está perdido, por qué hay guerra, por qué hay hambre, por qué hay destrucción, porque el hombre tiene odio, el hombre tiene rencor, el hombre tiene envidia, el hombre, mis hermanos, hay perversidad en su corazón, no hay satisfacción, siempre hay ese deseo de tener más poder, mis hermanos, sobre los demás humanos, pero el amor de Dios, al contrario, Dios se da todo. Dios se da todo, mire qué hermoso. Y entonces por eso vemos que aún los fariseos le preguntaron a Jesús para tentarlo sobre el amor. Y vamos a ver en San Mateo, mis hermanos. San Mateo, gloria a Dios. San Mateo, capítulo... Me escapó. Gloria a Dios. San Mateo, capítulo 22. Gloria al Señor. Capítulo 22, versículo 36 y hasta el 39. Los fariseos tentaban a Jesús. Ellos la querían agarrar porque Jesús como judío, era conocedor de la ley. Y como él lo llamaban como maestro, tiene que saber de la ley. Entonces, pero no hacían por querer saber de la palabra que Jesús podía transmitirle y enseñarle, sino porque querían tentarlo. Y le preguntaron cuál era el gran mandamiento, el más grande. Los fariseos dicen en el capítulo 34, pero vemos que el versículo 36 dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijeron a él, le preguntaron. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice el 38, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que el amor, mis hermanos, yo puedo decir que amo a Dios fácilmente, pero el amor se manifiesta en los unos a los otros aquí. ¿Por qué? Porque es fácil cuando todo hay paz, cuando todo hay armonía. Pero el amor se demuestra, mis hermanos, en los momentos difíciles, en las circunstancias. ¿Acaso al Hijo de Dios le fue fácil? No. Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Sabemos que aún su nacimiento, si lo vemos humanamente, fue circunstancial. No tuvo un lugar donde nacer. Jesús no fue el mejor privilegiado. Siempre hablaron de él y nunca fue en bien. Entonces, si usted y yo queremos ser como Jesús, bienvenido cuando hablen mal de nosotros, ¿verdad? No queramos solo ser resaltados en las cosas que hacemos, porque y si aún hay algo bueno que hacemos nosotros, que sea para gloria de Dios Hijo, de Dios Padre, si hay algo bueno en nosotros. Pero vemos que su amor debe sobresalir sobre todas las cosas. Entonces Jesús les dice a esos estudiosos que lo provocaban, que ellos podían tener el intelecto, el conocimiento, pero no tenían el amor que Jesús tenía por el mundo.
Entonces vemos de que desde su nacimiento, él no nace en los mejores palacios, en las mejores familias, él vino a nacer entre los pobres. Porque vemos que las riquezas, mis hermanos, como iglesia, que usted y yo podamos tener, no son las riquezas materiales, sino que es el amor de Dios. Todo se acaba, todo se termina. Aún nosotros físicamente vamos a ir de retroceso o desgastando, mis hermanos. Pero que el alma y el espíritu se vaya fortaleciendo en el Señor. Y él le dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Y sabe que el Señor es porque a un Señor se le rinde toda obediencia. Y a Dios se le da la adoración. Entonces a Dios se le merece todo. Yo digo, yo le adoro, pero no le obedezco. Entonces no soy consciente de lo que estoy diciendo. Entonces vemos que es, amarás al Señor tu Dios. Entonces amarlo a Él es la obediencia, mis hermanos. Y a Dios se le da la adoración. Amarás al Señor tu Dios. Él es Señor de señores. A un Señor, como dicen, es la reverencia más alta. Si vemos en un humano, por eso la palabra Señor es bien dicho. Una persona que se le debe todo respeto humanamente, que está en alto estima sobre todas las personas. Pero él dice, amarás al Señor tu Dios, y luego le dice Dios, que está sobre todas las cosas, porque Él es el creador, mis hermanos, del universo. Amarás al Señor tu Dios. Y con que Él dice, cuando puedas, cuando quieras, con todo tu corazón. ¿Y qué es todo? Que vivamos para adorarle a Él, para amarle a Él. Y el amor, mis hermanos, se dice, pero se debe de hacer, se debe de practicar. Y eso es lo que nos cuesta, mi hermano. Usted me dirá, me cuesta, sí, a mí me cuesta, todo nos cuesta, mis hermanos. Las cosas buenas nos cuestan. No importa de qué índole sea, pero lo que las cosas buenas nos exigen a que nos salgamos del confort y de nuestra comodidad para hacer cosas que esta carne no quiere. Entonces vemos, mis hermanos, que usted y yo, si nos esforzamos en lo humano para alcanzar cosas materiales que son buenas, que no son pecado, pero usted y yo sabemos que la Biblia nos ofrece una vida eterna, que es el cielo, mis hermanos, donde morará la justicia, la paz, el gozo, el cual yo quiero ir para ahí. Yo sé que usted también quiere ir y estemos con el Señor por toda la eternidad, pero tenemos que asegurarnos que nuestro amor, mis hermanos, está enfocado en agradarle a Él sobre todas las cosas, y que le vamos a pedir que Él nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza con su Santo Espíritu para vivir en obediencia, agradándole a Él, al Señor tu Dios con toda tu corazón, mire, con toda tu alma, con pasión, con gozo, con alegría. Este cuerpo no quiere venir. No, tú no quieres, yo sé, pero vamos a ir a adorar al Señor. Por eso es que David dice en el Salmo 103, alma mía bendice a Jehová. Está diciendo el corazón, alma mía bendice a Jehová. Y David era un rey, alguien que lo tenía todo, pero él sabía de que esas cosas no le saciaban a Dios. Dios quiere mi alabanza, Dios quiere mi adoración. Dice, alma mía bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Como él dice, como quien dice, de la cabeza a la planta de los pies. Este cuerpo, si antes se gozaba en la carne, en el mundo, ¿por qué no darle la alabanza a mi Señor? Porque Él lo es todo, lo tiene todo, y lo puede todo, y lo conoce todo. Él lo es todo. ¿A quién no le gusta estar al lado del equipo ganador? Todos, ¿verdad? Pero debe haber un compromiso con Él, mis hermanos. Con todo tu corazón, dice, con toda tu alma y con toda tu mente. Que mi mente no me traicione. ¿Por qué enfoca? Porque es fácil desviarnos, mis hermanos. ¿Qué es desviarnos? Desenfocarnos del propósito de Dios. Y cuando yo me desenfoco de Dios, me enfoco en mí, en el yo. Y ahí viene el fracaso, porque entonces ¿qué? Yo estoy diciendo, Dios, no te necesito. Yo soy autosuficiente. Mas no sabemos, mis hermanos, que con una fiebre estamos temblando y ya sentimos que nos morimos, ¿verdad? Ay, decimos, Dios, ¿dónde estás? Algo que somos tan débiles, inútiles, sin el Señor, mis hermanos, sobre todo en la naturaleza carnal. Por eso que usted y yo fortalezcamos al hombre espiritual, al hombre de Dios. Digamos, Señor, no importa la circunstancia que estemos viviendo físicamente, sabemos que tú serás nuestro sustento, porque eres nuestro amor, y yo te amaré con todo el corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, enfocado en el Señor. Pero ahí está bueno, porque a veces decimos, no, si yo estoy bien conectado con el Señor, pero falta algo más. Como dijo Jesús al joven rico, cuando le dijo que había guardado los 10 mandamientos, bueno, ahí está bien, le digo. Ahora solo te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes a los pobres y sígueme.
Ahora diría, ya me adoras, me amas, sí, solo te falta una cosa, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me doy cuenta, yo no estoy seguro de si yo mismo me amo. Y ahora, ¿cómo voy a amar al prójimo? Porque cuando no entendemos el valor de Dios, de su amor sobre nosotros, cuánto Él nos ama, no le podemos decir al Señor, a otra persona, mira cuánto te amo yo también, porque Él me ama a mí. Cuando uno no ha disfrutado lo que Dios le ha dado o lo que es en el Señor, eso le crea desconfianza a uno y temor, y el cual no nos da la oportunidad de presentarle el amor a otro y decirle, el Señor ha cambiado mi vida. Cuando el ciego Bartimeo fue sanado, mis hermanos, él decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque él necesitaba recibir sanidad de él, y le decían la multitud, incluso los discípulos, calla, no moleste, porque el maestro, como dice, le vas a molestar. Y él aún, en vez de bajar la voz, insistía, decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba, mis hermanos, delante del Señor, y Jesús escuchó esa voz y dijo, ¿quién es el que está ahí? Alguien que molesta, le dijeron. Pero él escuchó la voz de ese hombre necesitado y vino a él y le dijo, ¿qué quiere que te haga? Que me des la vista. Y vino él y le dio la vista. Y ese hombre glorificó más a Dios porque había entendido la misericordia de Dios en su vida. Pero él tuvo que clamar. Y la palabra, ¿cuántas veces ha dicho que el justo clama y el Señor le oye? Clámame a mí, yo te responderé. Y cuántas veces lo decimos, pero lo decimos de labio, no lo decimos de palabra. Solo el que está en una circunstancia o ha estado y dice el Señor me ayudó, es mi ayudador, es porque lo ha vivido. Tenemos que pasar, mis hermanos, de la creencia a la experiencia, ¿verdad? A buscar la palabra del Señor. Por eso en Isaías 55 hemos leído allá en el versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que Él está cercano. ¿Y cuándo está cercano? Hoy. Llamadle entre tanto que está cercano, mis hermanos. Entonces vemos que su amor, dice, y luego el segundo, dice, este es el primero, dice, gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuán difícil es que me amen a mi hermano? Porque no soy fácil. Entonces el Señor le manda a usted que me amen, pero de igual manera ese amor tiene que ser recíproco. Como iglesia el Señor nos manda a que nos amemos conforme a la palabra del Señor. Está bien que humanamente cueste ponernos de acuerdo, pero la palabra del Señor nos llama que por amor a Él y por el amor que Él nos demostró, usted y yo necesitamos ponernos de acuerdo conforme la palabra del Señor. Me guste o no me guste, porque esa es la guía para ir al cielo, mis hermanos. Por eso vemos que Juan les decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, el cual nos ha llamado a ser hechos llamados hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque también a Él no le conoce. Mis hermanos, no esperemos que el mundo diga lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice? Ustedes son religiosos, otra vez para la iglesia. No pueden ir para otro lado porque es pecado. No sabemos de que ellos no conocen a Dios y no estarían en la condición de nosotros también. Cuando uno rechaza el amor de Dios es porque no conoce a Dios, mis hermanos. Es porque ignoramos el amor de Dios. Y dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el anhelo, yo no sé si usted lo desea, pero yo deseo verle a Él. Ya quisiera dejar este cuerpo por el Señor y no, hombre, te falta mucho. ¿Tú crees que todavía ya? Esto no es nada más decir ya acepto y voy para allá. Ese fue el único privilegio que tuvo, fue el ladrón que estaba colgado en la cruz de Él. A Él le tocó, mis hermanos. Pero vemos cómo le cambió la vida de un momento a otro a ese ladrón, porque él decidió confesar. ¿Sabe que todo es cuestión de decisiones? Porque a veces el ser humano cuando no quiere hacer las cosas, busca excusas o culpa las cosas que están pasando, las situaciones. Pero vemos de que podemos ver ese ejemplo que estando el Hijo de Dios allí en la condición colgado, igual que otros dos hombres allí, los otros que sí eran culpables, y los dos estaban en la condición de ser condenados. Jesús también condenado por algo que no debían, ellos sí debían. Pero entre los dos ladrones uno prefirió insultar a Jesús, ofenderlo, pero otro decidió
tomar la misericordia, el plan que Jesús ofrecía, aunque Jesús literalmente, mis hermanos, no le estaba evangelizando ahí. ¿Y qué dijo? Cuando aquel le dijo, si eres hijo de Dios, pues como dice, líbrate de la cruz, desciéndete y hazlo con nosotros también, ¿no? Y él le dice, ¿por qué lo hace? Le dice, lo estoy parafraseando. Y él dice, no ha hecho nada injusto, nosotros sí. Cuando se refiere a Jesús solo le dice, te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino. Lo está declarando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vive y permanece para siempre. Y que Jesús no le dijo, déjame pensarlo, a ver qué va a suceder. Espérate que salga de esto. ¿Qué le dijo? Ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se quedaría el ladrón pensando en ese momento? No sé. ¿Cómo? Pero si estamos aquí. Y él me dice, porque a Jesús, aunque estaba físicamente ahí, pero su victoria ya estaba hecha, porque Él era el Hijo de Dios. Mis hermanos, esta palabra nos da un mensaje. No importa nuestra circunstancia en este cuerpo, pero no nos veamos eternamente en Él, porque un día dejaremos todo lo bueno, lo malo acá, pero en lo bueno iremos juntamente con el Señor en su bendita palabra. Entonces dice él, el mundo no nos conoce, y él le dice con amor, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los humanos, mis hermanos, queremos compararlo con las mejores cosas, entre comillas, de este mundo, con lo mejor. Y a veces la mente humana nos juega y decimos, ¿por qué yo nací pobre, verdad? ¿Por qué a mí me hace falta todo esto? Y los demás tienen todo. ¿Y yo por qué? Hermanos, usted y yo tenemos lo mejor. Amén. Lo más valioso, lo que nada se le será quitado, dijo Jesús, ¿verdad? A quien se le da, nadie se le será quitado. Y a quien se le quita, no se le dará también. Entonces vemos que las cosas de este mundo son temporales, pero mi relación y la suya, mis hermanos, es eterna. Eso es lo que no hemos entendido, que a veces creemos de que, bueno, somos hijos de Dios. Si lo somos ahora y Él viene, nos vamos con Él. Y si no somos, ahí el peligro, no nos vamos a ir con Él. O sea, mi relación muy buena con el Señor no va a ser hasta que llegue al cielo. Tiene que ser desde hoy, porque vivimos en el amor de Él, mis hermanos. Así es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Quiere decir espiritualmente, mis hermanos. No es que vamos a estar a la postura de Él, sino que seremos espiritualmente hombres y mujeres buenos. Quiere decir semejantes a ángeles, dice la palabra, con un cuerpo glorificado. Nada que ver lo que somos ahora, porque somos materia, mis hermanos, llena de pecado, con una mente humanamente perversa, mis hermanos, traicionera. Pero su amor del Señor está cada día para transformarnos. Entonces vemos que dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Quiere decir, mis hermanos, todos los días nos lavamos, todos los días nos limpiamos a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la oración, a la luz del ayuno. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué te limpias tanto? Porque Él es limpio. Mis hermanos, cuando el ser humano quiere hacer lo mejor para alguien y agradar a alguien, hacemos lo máximo, lo que sea necesario, lo que está en nuestras posibilidades. Esta palabra tiene que ser, si alguien dice, ¿por qué te santificas santo? Porque mi Dios es santo. ¿Por qué hablas ahí así que que no quieres decir como nosotros decimos o hablamos? Porque nosotros hablamos la palabra de Él. Se da cuenta que no es porque creernos santos. La Biblia dice que somos santos espiritualmente. Tenemos que actuar santamente, mis hermanos. Vemos de que dice el versículo 4 que todo aquel que comete pecado infringe la ley, quiere decir la voluntad de Dios. No somos perfectos, mis hermanos, pero sabemos que el hombre de Dios o la mujer de Dios es andar en la integridad. Cuando la Biblia habla de ser perfecto, mis hermanos, es una persona íntegra. Que la persona íntegra no quiere decir que se va a equivocar, pero sí acepta su error y viene delante del Señor y arreglamos nuestra situación. Y usted y yo no debemos desear infringir la ley de Dios, sino que andar en ella para no infringirla. ¿Qué sucede si infringimos la ley terrenal? Nos castiga la ley, pues usted y yo ya no estamos para vivir castigados. Que no se decía papá y mamá, no quieres que te castigue, no desobedezca. Pues usted y yo, mis hermanos, hemos venido al reino del Señor y no queremos infringir la ley, sino que luego dice el versículo 5 y dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
usted y yo tenemos que cuidarnos de las prácticas del pecado, mis hermanos. Y volviendo al capítulo 2, pero en el versículo 15 y 17, ahí siempre de 1 Juan dice, mire, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que aquí esto nos bota las excusas. Como que dice, ¿quieres quedarte con esto? Pero ahí dice, no améis el mundo. Como dice, ¿quieres amar esto? Pues olvídate de Dios, es lo que nos está queriendo decir. No olvídate de Dios, gózate aquí en la tierra. Como dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero usted y yo, Cristo nos vino a salvar del pecado, de la muerte espiritual, mis hermanos. Y no debemos que darle deseo a complacer a esta carne, sino complacer al espíritu. Entonces, el hacer las cosas carnales y que estamos amando lo que a esta carne le deleita. No améis al mundo, no complazca la carne, sino a la voluntad del Señor, mis hermanos. Entonces vemos que es bien importante que no amemos la práctica, el estilo de vida, ni las cosas que están en el mundo. Quiere decir, recuerda cuando Jesús oraba y le decía en el capítulo 17 de Juan, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de las cosas del mundo, del sistema del mundo, mis hermanos, del pecado, de las prácticas que se practican cuando no tenemos a Dios. Por eso usted y yo tenemos que actuar diferente. Entonces vemos que dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, que no hemos sido cambiados. Yo puedo decir, soy de Cristo, soy cristiano, pero cuando estoy fuera de la iglesia o en mi diario vivir, yo me comporto no como un cristiano. Mis hechos están reflejando que en realidad yo no he tenido un cambio, un encuentro con Dios. Mi hermano y mi amigo, tenemos que hacernos un acto examen verdaderamente quiénes somos, si somos verdaderamente hijos de Dios, si Jesús en el rol o papel de hombre, Él fue justo, santo, perfecto para agradar al Padre. Usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo si queremos ir al cielo, si no nos quedaremos aquí. Porque vemos de que Dios no le agrada nada de eso. Entonces el amor del Padre no está en él. Quiere decir que si yo no estoy dispuesto a sacrificarme por el amor a Dios, entonces ¿por qué no lo amo? Porque el amor lo hace todo, mis hermanos. El amor de Dios se manifestó perfectamente por nosotros. Él espera nuestro amor y nuestra obediencia. Porque todo lo que hay en el mundo, y eso fue lo que le sucedió a Eva. Mire, cuando ella vio que todo era bueno para comer, dice en Génesis 3. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, miren, Eva deseó, cuando primero vio los deseos de la carne, los deseos de los ojos. A ella le entró por los ojos, vio que dice que era bueno para comer el árbol, el fruto del árbol. Dice la vanagloria de la vida, el yo. Yo aquí, yo primero, yo segundo, yo tercero y todo yo. La vanagloria de la vida, mis hermanos. No sabemos de que al final ya somos, mis hermanos, personas que hemos vivido cierto tiempo. Un niño que vive en la inocencia se entiende, pero usted y yo ya sabemos dónde venimos y la condición y a dónde vamos a terminar. Pero si estamos en Cristo, mis hermanos, este cuerpo va a ir a la tierra, pero el espíritu va a ir a Dios. La vanagloria de la vida, entonces dice que no proviene del Padre. O sea que yo soy orgulloso. Eso no viene de Dios, no es de Dios. No, que Dios así es orgulloso. No, eso no viene de Dios. Tenemos que saber distinguir, mis hermanos. No proviene del Padre, sino del mundo, del sistema del mundo. Entonces, mis hermanos, si algo usted quiere desear de alguien, que sea de un hombre, de una mujer que en realidad ama a Dios, que se ha visto el cambio, la transformación en ellos, y que está cada día anhelemos, mis hermanos, y todos estamos en un proceso. Y como dijo la palabra del Señor, y aquel que crea que esté firme, mire y no caiga. Y ayudémonos a dar el paso al que viene atrás, y tomémonos del que va adelante y hagamos esa unidad, porque mientras estemos en este cuerpo no nos demos por perdidos ni tampoco por salvos. Entonces la lucha es todos los días. Entonces vemos que dice que la vanagloria de la vida y todo no viene del Padre, mis hermanos. Y luego dice el versículo 17, el mundo pasa y su deseo, quiere decir que uno nace, se crece, mis hermanos,
tiene diferentes etapas de la vida y luego todo vuelve a la tierra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mis hermanos. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 4. Gloria a Dios. 1 Corintios 13, el 8 al 4. Gloria a Dios. Y dice la palabra así, mis hermanos. Hablando del amor, miren. Y hablando del amor de Dios. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Mis hermanos. Pero vemos de que el amor sigue siendo, pero quiero que leamos, ahora saltémonos al versículo 13. Dice el versículo 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es El amor. Pero a mí me impactan esos versículos, mis hermanos, del 4 en adelante. Que a veces uno dice, yo puedo decir primero, uno cree que ama, pero cuando veo esta palabra y me confronta, digo yo, en realidad, mejor que comience. Mejor es que comience a firme un nuevo contrato, ¿verdad? ¿A dónde firmo, Señor? Porque lo que creía, si es que un día ya se me acabó en esta carnalidad, necesito un nuevo compromiso de amor. Imagínense cómo comienza. No dice el amor, es cierto, en el Señor hay alegría, pero no quiere decir que no va a haber sufrimiento. Dice el amor es sufrido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De que no vamos a ir buscando, no voy a ir buscando mi beneficio, sino que el beneficio. Se da cuenta de que la bendición a veces de los hijos en la familia es el sufrimiento del que trabaja, del que produce. Entonces, lo que hoy en Cristo, si para usted y yo es sufrimiento, será de gozo en aquel día. Entonces, veámoslo como que esto es lo que hay que vivir. El amor es sufrido, es benigno. O sea, el amor, mis hermanos, se mantiene. Quiere decir que trata de ser lo más justo en todo sentido para Dios. El amor no tiene envidia. Ay, Dios, no, un momento. Entonces, cuando ya la envidia le comienza a uno, entonces cambié la envidia por el amor. Se da cuenta que el amor, qué fácil se va, qué fácil se pierde. Y ahí tenemos que trabajar. El amor no tiene envidia. Gloria a Dios. Vemos de que dice el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Esa palabra los humanos nos cuesta. Y la jactancia es cuando yo aquí, que todo yo aquí. Y saben, mis hermanos, que en la grandeza de los grandes hombres, es como le digo, ellos solo sirven de instrumento para que otro logre el propósito. Y Jesús es lo que hizo. Él vino a dar su vida para que usted y yo tengamos vida. Jesús no vino a lucirse él, ni a hacerle el favor a quien él quería y quedar mal con otros, no. Él vino a demostrar su amor dándolo todo. Entonces, imagínense, y a veces todavía ignorantemente dicen, no, pero es que yo lo he dado todo. Pero ¿cuál de todo? Y si no tengo amor. Y es más, en el versículo 1 viene diciendo, en este versículo, el capítulo 3, versículo 1 dice, si hablase lenguas humanas, angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiñe. Quiere decir como cuando suena todo lo que es percusión. Suena y suena, pero se fue el sonido, se acabó todo. Dice hermano. Y hermano, entonces vemos de que luego el versículo 5 dice, entonces digo todavía al final del cuarto jactancioso, no se envanece. O sea que si hay vanidad o yo me creo por lo que tengo, por lo que soy, aún en el Señor, recuerde que Jesús dijo, el que sabe, hágase como que no sabe. Y el que no sabe, pues no diga que no sabe también. Pues. Guíese por la palabra del Señor en el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, no se envanece.
5, no hace nada indebido. Ahí es donde tenemos que nosotros, si yo hago algo indebido, mis hermanos, es que el amor de Dios no está en mí. Y si en mi ignorancia yo lo hago, que no debe de ser así, ay, para hacer molestar al hermano o a la hermana. Entonces, al final no le estoy haciendo daño a esa persona. Yo mismo me estoy haciendo daño en mi ignorancia. ¿Y por qué? Porque no hay amor en mi vida. No hace nada individuo, no busca lo suyo. Ah, esto lo voy a hacer porque yo me lo merezco. No, lo suyo. No se irrita. Ay, Señor, ayúdame a irritarme. Quiere decir que me falte el amor. No guarda rencor. Tenemos que trabajar en eso, mis hermanos. Todas aquellas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Más amor. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Como alguien dijo, está bueno que le fue así. Ay, ya. No, mis hermanos. Es una vida también que está sin Dios y sin esperanza. Y si usted y yo estamos más cerca de Él, demostremos ese amor. Para que permanezcamos. Para que cuando Él venga, mis hermanos, no nos demos ya por hecho y va a decir, yo no los conozco. Su nombre no aparece escrito aquí. Así es que, mis hermanos, vemos que la palabra del Señor se cumple. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dice a los discípulos que habían creído en Él en Juan 8:31, a los judíos que habían creído en Él, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mis hermanos, que esta palabra de amor se permanezca en nuestra vida. Y dice el verso 7, hablando del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, y el amor, verso 8, nunca deja de ser. Pero me impacta el 13 cuando dice que aún las profecías, las lenguas, todo se terminará, pero el amor de Dios nunca cesará, mis hermanos. Y de los 3 de estos dice, la esperanza y el amor son estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca se debe de terminar, mis hermanos. Así que somos llamados hijos de Dios para honra y gloria de Dios Padre. Mi hermano y amigo que tendrá la oportunidad de escuchar esta palabra del Señor, no sabemos en qué etapa de la vida está viviendo usted, como nosotros lo estamos viviendo, pero déjeme decirle que no importa, el amor nunca llega tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Tome una decisión. De igual manera nosotros nos acercamos al Señor, acérquese a Él, porque si en esta noche le tocara estar delante de la presencia del Señor, el Señor le va a preguntar si un día le entregó su corazón. Dios le bendiga.